desde un punto de vista más particular. Repasemos dos o tres cosas generales, ¿no? La primera es entender que el sistema de relaciones laborales es una Y me cagaba de abstracción, la risa, no, boludo, no porque es estaba grabando el audio justo cuando el hombre estaba no es una dice, cuestión vas a estar 11 y 20. Y yo, concreta ay, en el mira, sentido de la próxima, que la calma, Canuto, yo no hablar del quiero hablar sistema de con el relaciones laborales tuyo. es como hablar del Está sistema bien. económico, ¿no? No hay un paquete que se llame sistema económico, es un ambiente, es un espacio, es una dinámica, es un conjunto de elementos que están en interrelación. Esto es lo que quiere decir sistémico, ¿no? Por un lado, esta advertencia para no generar una expectativa que eventualmente no podamos cumplir, ¿no? Y decíamos que también que la teoría no es un fin en sí misma, ¿no? Es decir, no tiene un fin en sí mismo. Tiene la característica de ser un instrumento de entendimiento, de razonamiento, es una forma de interpretar, es una forma de analizar, de interpretar, para comprender, ¿no? Esa es la teoría. La teoría tiene que ver con la tarea de comprender de qué es lo que estamos observando, qué es lo que sobre qué estamos teorizando, ¿no? Entonces, esos dos puntos de partida son los que me permiten marcarlos ahora, porque me gustaría que entendiéramos que no se trata de una cuestión que resuelve las cosas, ¿no? Ni que le da, digamos, al estudio de las relaciones laborales una verdad revelada o ¿cómo diría? Una certeza sobre los razonamientos que no emiten no emiten cuestionamientos o es una palabra de la autoridad, ¿no? Es una verdad de autoridad. Y eso es una de las características que aprendí de los abogados, ¿no? Y del estudio de derecho, ¿no? Que estudiamos por lo que opinó el otro. Y lo que dijo el otro es lo que es. Y eso no es verdad. Lo que dijo Iurreta Goyena. Bárbaro, lo dijo Iurreta Goyena y dice que el delito de hurto tiene tales características y tales otras, porque Iurreta Goyena es un penalista. Bien, pero lo dijo Iurreta Goyena y todos los abogados que leen Iurreta Goyena repiten Iurreta Goyena como un papagayo porque lo dijo Iurreta Goyena. Eso es una opinión de autoridad. Pero lo dijo Hugo Fernández o Marianela Boliolo o Mariana García. Quien lo diga, no importa. Pero entonces, el concepto de la teoría implica no entender que los razonamientos teóricos y las afirmaciones teóricas sean verdades reveladas. Son apenas propuestas de entendimiento, formas de interpretación, propuestas para comprender las cosas, ¿no? Lo que implica necesariamente partir de la idea de que el teórico y la teoría son revisables. El teórico no, porque el teórico es el que es, pero la teoría es revisable, ¿no? O la opinión del teórico es revisable, es cuestionable, es eventualmente descartable, en alguna medida cuando se compruebe que lo que se dijo es erróneo o no se ajusta a la realidad, o en fin, o no tiene ningún valor desde el punto de vista interpretativo, ni sirve para comprender el objeto de estudio. Eso me parece que son dos puntos elementales, básicos, para que estudiemos las teorías como tales. Como ven también, mi percepción sobre las teorías que estudiamos no son tampoco unas cosas que digan qué barbaridad, qué fantástico lo que dicen, ¿no? Cómo se encuentran la cuadratura del círculo, ¿no? No se trata esto de una cuestión que sea perfecta y por tanto hay mucha tela para cortar y hay muchas cosas para avanzar sobre los enfoques teóricos que describen las relaciones laborales. Expliquemos entonces cuáles son las teorías que se plantean a nivel de la doctrina, de la disciplina actualmente. La primera y gran teoría es la teoría sistémica. Teoría sistémica que nos corresponde también advertir que todas son sistémicas, todas las teorías son sistémicas, pero la que primerió, la que primero estuvo en el candelero, digamos, es la llamada teoría sistémica,
que para distinguirla de las otras le pusimos, o le ponen, o le pusieron teoría pura o clásica, ¿no? Que es la teoría que sustenta precisamente John Dunlop, precedidos por dos autores también, que son Parsons y Talcott, que estudiaron el sistema económico como una subdivisión de sistemas, del sistema general, como una subdivisión de subsistemas dentro de un sistema general. Y entonces, estos autores, sobre todo Parsons, manifestó que hay una relación ineludible entre el sistema económico y el sistema social general, relación que también se replica entre el sistema de relaciones laborales y el sistema de la sociedad industrial. O sea, hay un sistema general, que es la sociedad, y hay un subsistema que es el subsistema dentro del sistema general, un sistema de relaciones laborales. Un sistema de relaciones laborales que es, lógicamente, como digo, un concepto abstracto, ¿no? Que no tiene, no tiene forma de ser asible, digamos. Y entonces también es cierto que esa descripción geográfica en sistemas y dentro del sistema en subsistemas hace que ninguno de los actores o de las partes de los subsistemas y sistemas actúan exclusivamente en el ámbito en el cual se encuentran o se describen. También tienen, de alguna manera, una actuación, aunque sea marginal, en otros subsistemas del gran sistema. Quiero decir con esto, no hay una actividad confinada exclusivamente a las relaciones laborales. Los sindicatos, por ejemplo, actúan en las relaciones laborales como subsistema y actúan también, en alguna medida, en el sistema político. No como partidos políticos, pero sí incidiendo sobre los partidos políticos, ¿no? Y así también podemos hablar de los empleadores. Los empleadores son empleadores, actúan en el sistema de relaciones laborales, pero también tienen una proyección hacia otros subsistemas, el político, el social, el económico, que de alguna manera también permite sostener, como sostiene Parsons, que ninguna de las actividades de los actores queda confinada exclusivamente al ámbito al cual pertenecen los actores. Eso quiere decir que hay que entender que los límites entre los subsistemas son límites permeables, son límites que tienen de alguna manera la posibilidad de que los diferentes actores del sistema se expresen o expresen posición o tengan incidencia sobre otras partes de la sociedad industrial como sistema integral, como sistema global. Esta concepción del sistema, de la teoría sistémica, ¿no?, nos acerca a la idea de que dentro de un conjunto, o que un conjunto de partes se interconectan, se interrelacionan, y eso genera precisamente el concepto de sistema. Los sistemas entonces están compuestos por partes, por elementos, vamos a ver después qué son las partes o qué son los elementos, que interactuando entre sí generan, digamos, una identidad sistémica dada. En el caso de las relaciones laborales, el sistema de relaciones laborales se identifica en función de que los sujetos que integran ese sistema, actores, para el lenguaje también de Dunlop, trabajadores, empleadores, cámaras de empleadores, sindicatos. Podríamos decir también que hay algunos actores que tienen que ver con una posición híbrida entre público y privado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el INEFOP, por ejemplo, ¿no?, que es una cuestión que se monta a caballo del ámbito público y privado, porque en realidad es un sistema que tiene que ver con la formación profesional, una entidad, mejor dicho, que tiene que ver con la formación profesional, donde están integradas los actores sociales junto con el Estado. En fin, hay diferentes sujetos, operadores, que integran el sistema desde el punto de vista como elementos, ¿no?, como elementos del sistema, como partes del sistema.
Esos actores, a su vez, tienen relaciones. O sea que también podríamos decir que las relaciones son, de alguna manera, una expresión configurativa del sistema de relaciones laborales. Yo en algún momento pensé que podíamos hablar de las relaciones como un elemento del sistema, como un elemento parte del sistema, porque ver el sistema solamente integrado por actores sin relaciones es ver una fotografía, no ver una película, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que las relaciones también forman parte del sistema, ya sea porque las definamos como actividades de los actores, y punto, o las definamos y las establezcamos como elementos propios del sistema, que es una posibilidad que planteo. Eso no está en los libros, pero me parece que no está en los libros, porque también hay que verlo un poco más con... Pero en definitiva, eso de las relaciones entre los actores es un elemento que también debería ser considerado un componente del sistema de relaciones laborales como tal. Hugo, ¿me Luego, permitís? sí, claro. En un artículo de Hermida, que es el que comienza el curso introductorio de relaciones laborales, Hermida habla justamente de que un componente del subsistema de relaciones industriales, en ese momento él hablaba, que son justamente las relaciones. Él lo consideraba, y ¿cuáles eran las relaciones? Bueno, las relaciones de conflicto o abierto o de negociación, ¿no? Entonces, El conflicto de consenso, claro. exacto. Me parece como un apunte, ¿no? Que bueno, Perfecto. que en algún momento alguien sí lo consideró, Bien, en un contexto entonces, más acotado, ¿no? Pero... perfecto, perfecto. Entonces ahí hay listemos las relaciones como un componente del sistema, apoyándonos en la posición entonces de Óscar Hermida, como una posición anterior a la que decía yo. Entonces, actores, relaciones de los actores. Bien, esas relaciones tienen además un componente que les va a dar una cierta coherencia de funcionamiento. El sistema, como tal, conjunto de partes interrelacionadas, que tienen una finalidad común, ¿no? Porque el sistema, en realidad, cualquier sistema tiene una finalidad común, pero entonces también el sistema de relaciones laborales podríamos definirla como tal, con un objetivo, digamos, que se descubre como característica de su identidad, abarcando un objetivo, digamos, buscando un objetivo. Es decir, más allá de que se pueda decir que los intereses de parte en los actores pueden ser conflictivos y opuestos y conflictivos, por tanto, sin perjuicio de esa característica que reservamos para más adelante para definir qué tipo de relaciones son las que se dan en el ámbito laboral, lo cierto y lo correcto, lo que se podría afirmar, por lo menos se podría afirmar con coherencia, es que esas relaciones laborales, esos actores laborales, se vinculan en función de compartir lo que Dunlop llama las ideologías, o una ideología, ¿no? Palabra compleja para incorporar a esta descripción, compleja y difícil, ¿no? Porque uno asocia ideología con otro concepto, con otro enfoque, con otra perspectiva. Entonces, ¿cómo definimos la ideología? O mejor dicho, ¿cómo define Dunlop la ideología desde el punto de vista sistémico laboral, digamos? Lo define como la existencia de una idea común que tienen todas las partes que integran el sistema. Define, repito, la ideología como un concepto que implica, ya le doy la palabra, que implica que todas las partes que integran el sistema tienen una idea común, una idea en común, comparten una idea. Sí, a ver, ¿quién es que me pide la palabra? Yo, Camila. Camila, ¿Te anima a repetir, por favor? ¿Qué cosa? ¿Esto último? Sí. Bueno, lo estaba repitiendo cuando usted pide la palabra. El hecho de que es una ideología para Dunlop, ¿no? Es parte del concepto, Dunlop, para hablar de ideología, para definirla a estos efectos, ¿no? No estoy coincidiendo con el planteo de Dunlop, desde el punto de vista terminológico, me parece una palabra demasiado grande para hablar de esto, pero bueno, es lo que utiliza el teórico que estamos describiendo, y por tanto voy a respetar su terminología. Dice, ideología es aquella
trama, o aquel conjunto, o aquel elemento que aglutina a las partes del sistema, ¿no?, en torno de una idea común. Es lo que los vincula, lo que los hace articular esa relación, lo que les permite articular esa relación. Tienen una idea común respecto de su sistema, respecto de que el sistema tiene que tener una finalidad determinada, es decir, van hacia allí. Y esa idea de finalidad puede ser también utilizada como una idea para definir la ideología. Es decir, la idea común es que hay que trabajar para producir, ¿no? Y para eso se ponen de acuerdo empleados y empleadores y el Estado, y esa idea común de trabajar para producir, de producir bienes y servicios necesarios para la sociedad, si uno lo quiere poner en ese plano, es la idea que los aglutina, que los conjunta, que los relaciona, ¿no? O sea, el elemento ideológico para Dunlop es la existencia en el sistema de una idea común, en común de las partes, que comparten las partes, que es la de trabajar, la de producir bajo determinados métodos y con determinadas características. Básicamente estamos hablando de la sociedad industrial y por tanto nos estamos remitiendo a este tipo de trabajo, ¿no? Al trabajo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios que luego en el sistema capitalista ingresan en el sistema de mercado, y eso genera lo que genera a partir del intercambio económico que se produce en el mercado de esos bienes y servicios. O sea que tenemos actores, relaciones e ideología. Tres componentes del sistema de relaciones laborales descrito por el profesor Joe Dunlop en su momento, allá por la década del 50 y pico. Del 50 y pico años, creo que tiene que ver con 56, por ahí. Bueno, tres elementos que describe Dunlop de lo que él considera es el sistema de relaciones laborales. Un cuarto elemento que también hay que considerar, es el de el ambiente o contexto. El ambiente o el contexto es un aporte interesante de la teoría sistémica, porque plantea en ese punto que las relaciones laborales, los sistemas de relaciones laborales, se asientan sobre realidades que tienen que ver básicamente con la tecnología, por un lado, o sea, ahí entonces habla Dunlop de el sistema, el contexto tecnológico, ¿no?, como una de las proyecciones primarias o principales de esta realidad sistémica. El sistema de relaciones laborales es un sistema apoyado sobre la idea de una tecnología que está al servicio del sistema productivo, y por tanto el contexto tecnológico es un contexto que se describe como parte del sistema. Las características tecnológicas del lugar de trabajo, porque también podíamos hablar de sistemas a nivel de empresa, a nivel de sector o a nivel de país, ¿no? Sí, también ahí hay una posibilidad de desagregar algún concepto. Entonces el primer contexto es el contexto, o uno de los tres contextos que describe Dunlop es el tecnológico. El otro contexto es el contexto de mercado. Y el carácter presupuestario del sistema, ¿no? Los sistemas de relaciones laborales tienen, según Dunlop, un presupuesto, tienen plata para gastar, plata para utilizar, para que el sistema funcione. Y conjuntamente con eso tiene que ver con el tema de los precios y eventualmente el valor de las cosas, y ese valor de las cosas y esos precios y esas cosas o bienes insertos en una relación de mercado, de intercambio de oferta y demanda. Segundo contexto. Tercer contexto que maneja Dunlop es el contexto vinculado con el poder, la localización y distribución del poder como elementos que tienen que ver con lo político, ¿no?, que tienen que ver con las relaciones, con el poder en las relaciones laborales, ¿no? El poder, el ejercicio del poder
en las relaciones laborales. Vean ustedes qué aporte muy importante que hace la teoría sistémica en ese sentido, ¿no? Es un aporte muy logrado, me parece a mí, porque estos tres contextos son tres contextos que sintetizan, si la capacidad de síntesis que tiene Dunlop es muy importante, me parece, sintetizan los aspectos más problemáticos de las relaciones laborales. Porque en realidad lo problemático de las relaciones laborales no está en los actores o en las relaciones, está en los contextos en los cuales esas relaciones se producen. Y eso me parece que es un dato bien importante desde el punto de vista del análisis racional de las cosas, ¿no? Cuando uno hablaba de tecnología, cuando uno habla de mercado, cuando uno habla de poder en la sociedad, está hablando de cosas que son definitivamente decisorias, ¿no? Definitivamente relevantes en cualquier ámbito de relaciones humanas, diría yo, y cuando hablamos de economía, naturalmente hablamos de mercado en el sistema capitalista, y cuando hablamos de mercado, hablamos también de hacia dónde va el mercado, quién lo dirige, sobre quién incide en el mercado, qué precio tienen las cosas en el mercado, bueno, en fin, es noticia diaria, ¿no? No debe haber un día en el calendario que no haya alguna cuestión vinculada con el mercado, en el sistema capitalista, no debe haber. Como tampoco hay en el ámbito también de las relaciones humanas algo que no tenga que ver con lo político. Y hoy por hoy no debe haber tampoco un día del año que no pase algo por lo tecnológico. Quiere decir que la visión que tuvo Dunlop respecto del sistema de relaciones laborales, podríamos decir, está ampliada hoy día a la enésima potencia. Tecnología, economía y política son los tres temas fundamentales del quehacer humano en el mundo actual. Y esa relevancia que le impone la descripción dunlopiana al sistema es realmente muy importante. La tecnología, inclusive, Dunlop lo analiza en base al tipo de trabajo. Vean ustedes cómo es que el trabajo vuelve a tener una centralidad extrema, ¿no? Es decir, la actividad, el trabajo, tal vez no sea estrictamente el trabajo en el sentido que le damos a veces nosotros, pero cuando él habla de tecnología, se refiere a la tecnología del lugar, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con tecnología del lugar? Y se refiere a la tecnología de que se usa, por ejemplo, en un supermercado, ¿no? O que se usa en una mina de extracción de carbón, o en un diario, o en un periódico, o la tecnología que se usa en la marina mercante, o textiles, o en los bancos, ¿no, Daniela? Bien, hay diferentes tecnologías. Cuando habla de tecnología no se refiere a los celulares, ¿no? No se refiere a los celulares. Se refiere a qué tipo de tecnología utiliza la actividad laboral que se realiza en determinado lugar. Entonces, por eso decía hoy, un poco desprolijamente, que a lo que estamos refiriéndonos es al lugar en función de la visión que tengamos por ejemplo, una empresa es un lugar. Cuando hablamos de sistema, no estamos hablando entonces de una cosa muy grande, si se quiere. Estamos hablando de una cosa muy grande y de una cosa muy chica. O sea, hay diferentes tamaños para hablar de sistemas, ¿no? Porque uno se plantea el sistema de relaciones laborales, me refiero al todo, al universo del sistema. No. La concepción dunlopiana permite trabajar en degradé, permite trabajar en diferentes niveles aplicando el mismo concepto. El sistema de relaciones laborales aplicado a nivel de empresa, el sistema de relaciones laborales aplicado a nivel del sector de actividad, a nivel regional, podríamos decir, ¿qué sistema de relaciones laborales hay en el Mercosur, por ejemplo? ¿No? Y ahí no estaríamos hablando ni de empresas ni de sectores, estamos hablando de regiones. Podríamos perfectamente hablar del sistema de relaciones laborales del Mercosur, de la Unión Europea, yo qué sé, de los países del Pacífico, en fin. Podríamos hacer una digresión sobre estos tópicos que Dunlop aporta en cualquiera de esas direcciones, lo cual habla de la virtud que tiene la teoría sistémica porque es adaptativa, ¿no? Es una teoría que se adapta y que es flexible en el sentido
de que permite aplicarse en ámbitos de diferentes características o de diferentes tamaños, porque en definitiva es un poco eso, ¿no? Es decir, el lugar donde aplicar la tecnología, el ámbito en el cual asentar la tecnología y ponerla a través del papel a ver qué se ve, ¿no? De la teoría, a ver qué se ve del papel de la teoría a través del papel translúcido de la teoría, qué se ve en la realidad. Bueno, ese trabajo se puede hacer a cualquier nivel. Quiere decir que podemos hablar del sistema de relaciones laborales de la empresa donde trabaja Daniela o de la empresa donde trabajo yo, ¿no? Es decir, cualquier lugar es posible aplicar el concepto de sistema de relaciones laborales. Permitime, Hugo, respecto Sí, claro. a lo que tú decías de la tecnología, por ejemplo, en la actividad bancaria, que es donde yo estoy, es sustancial como variable el tema del el elemento tecnológico. Si uno saca la foto de hace 5 años atrás nomás, al día de hoy, es tan sustancial que implica puestos de trabajo, ¿no? No solo que destruye, sino que también crea puestos de trabajo y crea una organización totalmente diferente. Digo, una misma empresa con componentes tecnológicos hace 5 años y otros componentes tecnológicos ahora, ni que hablar del teletrabajo, hacen que uno tenga una película totalmente diferente, ¿no? Y digo, podríamos profundizar con los otros elementos, pero digo, solo esa variable hace un cambio sustancial al día de hoy. Exacto. Y algunas veces, según la evolución de la historia, un contexto puede ser más determinante que otro, ¿no? Por ejemplo, si Claro el cambio que sí. tecnológico no fuera tan fuerte como es hoy día, como tú decís, que afecta tanto a la actividad bancaria en términos precisos, será otro el factor que esté en la punta de la lista, ¿no? Es decir, la parte alta de la lista, porque Sí. eso también varía en función de las características de cada momento. O sea, Sí. podemos decir un cruce de caminos, ¿no? Entre lugar y tiempo, ¿no? Sí. Momento y lugar, ¿no? Porque ahí hay un cruce de dos variables que son importantes. Sí, y para poner los números nada más, digo, en el 2015 hay un informe mundial, después voy a ver si lo busco y lo subo porque está muy interesante para los relacionistas laborales. En el 2015 se hizo un informe mundial sobre la automatización de diferentes actividades, ¿no? Uh-huh. En el área financiera se prevé que para el año 2025, o sea, ahora, mañana, el 70% de los puestos de trabajo que había en el 2015 se automatizaban, ¿tá? Entonces, eso muestra cuán profundamente sustancial es justamente ese componente, ¿no? Digo, que determina que el 70% de los puestos de trabajo ya son descartables a nivel humano, ¿no? Claro, y eso es importante considerarlo porque efectivamente va a haber cambios, o genera cambios muy importantes a nivel de las relaciones laborales, desde el punto de vista inclusive en sus efectos jurídicos, ¿no? Porque, Claro. y sistémicos desde el punto de vista del nivel de empleo de las personas, ¿no? Que tiene también que ver con eso. Sí. Bien, el segundo componente, el segundo contexto... Sí. Perdón, Hugo. Hay una manito levantada allí. A ver, Estela. Buen día, Estela. Buenos días, profesores, compañeros y compañeras. No, quería acotar lo que dijo la profesora Daniela, que nosotros en el primer semestre vimos información de la Unión Europea referente a la inteligencia artificial y la sustitución de puestos de trabajo, mandos medios, gerenciales, inclusive donde un software va a planificar el trabajo humano, el poco trabajo humano que van a destinar, y van a partir de un papel o un correo las directrices de cómo tiene que realizarse ese trabajo. Por tanto, la Unión Europea se está planteando la renta básica universal para recapacitar y mediar en esta transformación abrupta y veloz que dio la pandemia. Entonces, nada va a ser como fue ayer, o hace 5, 6, 7 años, porque cada día que pasa
otros países que están en otras condiciones sistémicas, no como la nuestra, capaz que todavía podemos seguir contemplando tener en algunas actividades trabajo humano, pero ya, por ejemplo, la parte médica, con la telemedicina, etcétera, etcétera, ya hay muchos puestos de trabajo que se ven modificados por otras formas de trabajo, y muchos van a quedar por el camino y se tiene que replantear a nivel estatal y de organizaciones cómo vamos a reconvertir por nuevos puestos de trabajo, o como se está planteando la Unión Europea, una renta básica. Simplemente eso, nada más, gracias. Sí, gracias, Estela. Yo quiero, quiero decir un par de cosas sobre esto que estamos comentando. La tecnología, el contexto tecnológico, es un contexto que nunca deja de variar. Nunca en la historia dejó de variar. Siempre varió. La diferencia que hay con el último tramo de nuestra existencia, digamos, de fines del siglo XX hacia acá, es que lo que cambia es la velocidad del cambio. El cambio tecnológico es una constante. Primera definición que me parece que es atendible. Y la segunda es que la diferencia que hay con el último periodo es que la velocidad del cambio es mayor que la que existía anteriormente. Segundo concepto. Es cierto que el cambio tecnológico siempre destruyó puestos de trabajo. Con el efecto de la velocidad, lo que ocurre es que destruye la misma cantidad en menos tiempo. ¿Sí? Y hay estudios, no los puedo citar ahora porque los tengo de memoria, no tengo aquí la información para poderlos citar. Hay estudios que sostienen que así como se destruyen, se crean. O sea, hay la propia dinámica tecnológica establece que hay X cantidad de puestos destruidos, no tengo la información, repito, estoy memorizando un concepto nada más. A mí me pasa que me quedan los conceptos, pero no me quedan los detalles del concepto, es un defecto de mi memoria. Pero también hay puestos que se crean. Es verdad que los puestos que se crean son puestos de más calificación profesional que los que se destruyen. Y ese es el punto, me parece, de desequilibrio que tiene la dinámica de la tecnología. Si el desequilibrio no es que haya más destrucción de empleos que creación, me parece, porque en definitiva siempre se destruyeron y siempre se crearon, sino que el desequilibrio es que el desequilibrio se produce por la causa de que la formación que se requiere para los nuevos puestos de trabajo que se crean es de otro nivel que los puestos de trabajo que se destruyen. Por lo tanto, no hay una traslación directa del empleado que pierde el empleo a un puesto de trabajo nuevo porque su calificación profesional no le permite acceder a ese nuevo puesto. Y ahí está el quiebre de la cuestión. Por tanto, si tuviéramos que profesionalizar esto, diríamos, bueno, hay que desarrollar una política pública que vaya en dirección de recalificar a las personas que están sometidas a los embates de la tecnología y el cambio. Y eso sería una forma de atender la cuestión. La otra forma es la que plantea Estela, generar una suerte de seguridad social, digamos, prestaciones de seguridad social que vayan atemperando, digamos, los efectos de la pérdida de empleo en función de que se supone que los trabajadores pueden ser recalificados. Y después está esta otra propuesta, que es una propuesta de tiro largo, diría yo, del alcance más largo, que es la de reformular el sistema de seguridad social otorgando una renta básica universal como ingreso mínimo de las personas, trabajen o no trabajen, ¿no? Son aspectos de la política pública, de la política laboral y de la política de la seguridad social que habrá que analizar. Pero cuando hablamos de cambio tecnológico y hablamos de pérdida de empleo, yo tengo una visión menos apocalíptica de las cuestiones estas. Creo que ha quedado de manifiesto muchas veces cuando yo hablo de estas cosas. Y es verdad
que lo apocalíptico para mí puede ser distinto que para otro. Y es verdad que el problema que la persona que tiene empleo es el gran problema, ¿no? Y no se puede tampoco soslayar que eso es una verdadera dificultad de la persona, o de las personas que están sometidas a esa situación. O sea, el problema de uno es el problema más grande, ¿no? Es así, eso es así. Y perder el empleo es un problema. Ahora, lo que tenemos que demandar son políticas públicas que atiendan a la recalificación de las personas y eventualmente, como decía Estela, a solventar económicamente el tránsito de la recalificación hacia, mientras que la persona no puede trabajar y obtener su salario. Y yo no estoy en contra de la propuesta de la renta universal, la renta básica, no estoy en contra, pero creo que se trata de otra cosa, ¿no? Se trata de otra cosa, se trata de una visión de seguridad social que no pase por aspectos contributivos, como está establecida hoy la seguridad social, que tiene una base contributiva mayor, sino que pase por una cuestión tributaria, digamos, que no es contributiva, para que las personas tengan una renta básica asegurada. Pero creo que son temas distintos. No es el cambio tecnológico lo que provoca la renta básica universal, no es la pandemia siquiera lo que provoca la renta básica universal. Lo que proyecta la renta básica universal es una concepción del sistema de seguridad social distinta a la actual, que puede ser válida, pero que no tiene relación con el hecho del cambio tecnológico. Tiene relación con el hecho del empleo, de los niveles de empleo, y naturalmente que los niveles de empleo tienen que ver con el cambio tecnológico y los aspectos calamitosos de la pandemia y demás, y por eso el tema resurgió en la pandemia, ¿no? Porque se trataba de una contingencia donde había que enfrentar esa situación de no trabajo o de no ingreso. Bueno, bien, entonces, estábamos hablando del contexto tecnológico, dos o tres palabras sobre el contexto del mercado, el contexto económico, digamos. Aquí la cuestión es la competencia, ¿no? En un sistema capitalista, el mercado se define por la competencia y por las acciones de libre oferta y demanda. Entonces, desde el punto de vista de las relaciones laborales, los mercados tienen el aspecto económico, el contexto económico tienen una incidencia notable, porque en última instancia el contexto económico opera sobre el sistema laboral, ¿no? El contexto económico condiciona el sistema laboral en cualquier país, en cualquier sistema. Yo creo que inclusive también, si saliéramos del sistema capitalista y entráramos en un sistema socialista de economía de mercado, de economía de Estado, estaríamos hablando de un sistema que también condiciona las relaciones laborales. O sea, no es patrimonio del sistema capitalista sostener que el contexto económico condiciona o incide sobre el sistema de relaciones laborales, ¿no? En cualquier sistema económico, cualquiera sea el sistema económico, las relaciones laborales van a estar condicionadas por el sistema económico. Y eso es importante. También es importante que dentro de un sistema capitalista el mercado se comporte como un mercado abierto, como un mercado oligopólico, como un mercado monopólico. También esto incide sobre el sistema de relaciones laborales. Si la empresa tiene monopolio en el mercado, las relaciones laborales serán de un tipo, si no, serán de otras. Si hablamos de economía abierta, bueno, ahí las condiciones serán distintas para el sistema de relaciones laborales que si hablamos de un mercado monopólico o oligopólico, como sea. E incluso, también es válido consignar que dentro de los sistemas de oferta y demanda hay unidades o entidades no mercantiles, ¿no? Que no tienen una finalidad de lucro, ¿no? Si uno se pone, por ejemplo, a pensar en las cooperativas de diferentes tipos, ¿no? La de producción, la de consumo, que son básicamente las que operan en el mercado, ¿no? Directamente, digamos, compiten con los supermercados, las cooperativas de consumo, las cooperativas de producción compiten con empresas de producción de los mismos bienes y servicios, en fin.
ahí también hay un componente distinto, un elemento del mercado, una entidad que opera en un mercado, eventualmente de competencia, en un mercado de un sistema capitalista. El sistema económico es de base capitalista, pero hay entidades que no tienen el perfil del sistema capitalista. El perfil en el sentido que su finalidad no es el lucro, ¿no? Y por tanto, ahí también hay un elemento que condiciona o puede condicionar en alguna medida, generalmente es residual, es un aspecto residual del mercado, del sistema económico. Lamentablemente las cooperativas no han tenido, digamos, el desarrollo que eventualmente pudieran haber tenido por su propia esencia, que parecería que es muy buena, pero de una manera u otra no han podido desarrollarse y generar, ser hegemónicas en los sistemas económicos, no han podido serlo, aunque uno pueda encontrar en el mundo cooperativas que son muy fuertes económicamente, ¿no? Estoy pensando antes de la época de Thatcher en Inglaterra, el sistema inglés, que fue antes de Thatcher un sistema muy, muy interesante desde el punto de vista de sus relaciones y de sus productos normativos, en fin, logró que en algún momento existieran cooperativas de un gran poder económico, al punto de que algunas se convertían en compañías de seguros. Miren ustedes, de perfil inglés, ¿no? Aquellas compañías de seguro de perfil inglés que daban certeza al asegurado de que era infalible, no iba a perder, nunca se iba a perder su ahorro, en fin, el seguro iba a ser perfectamente una solvencia económica y financiera mayor, en fin. Sin embargo, a pesar de eso, las cooperativas no han podido convertirse en propuestas hegemónicas a nivel económico. Entonces el mercado es un factor decisivo en la formación en el desarrollo de las relaciones laborales. Y es un factor decisivo de un elemento que todavía no nombramos, pero que forma parte de las partes que integran el sistema, que son las normas, que son los productos, ¿no? Perdón, Las normas, profesor, ¿sí? que lo interrumpa. Dijo Dígame. un factor que no lo entendí. Decisivo. Factor decisivo. Ah, bien, gracias. Factor decisivo. El mercado es un factor decisivo en la formación en las relaciones laborales y en la formación de las normas, que son el producto de las relaciones laborales, ¿no? Son de alguna manera elementos que forman parte también, un elemento importante que forma parte del sistema. Nosotros tenemos voy a repetir las partes: actores, relaciones, ideologías, contextos y normas, ¿tá? Esos son los elementos que integran la teoría clásica, la teoría pura, ¿no? Que integran el sistema de relaciones laborales. Repito, actores, relaciones, ambientes, ideologías y normas. Ahí llegamos a nombrarlos a todos los elementos que integran el sistema. Pero decía, el mercado es condicionante de las normas que puedan aprobarse en un sistema, que pueda el sistema producir, ¿no? Las normas que produce un sistema están condicionadas por el mercado de una manera indiscutible, y eso es un aporte importante que plantea también la teoría sistémica. Y lo hace Dunlop poniendo ejemplos relativos a las industrias protegidas. Vean ustedes, ¿no? El mercado con industrias protegidas o expuestas a competencia internacional, que tienen de alguna manera una regulación, digamos, una regulación del sistema que da un resultado distinto, naturalmente, que aquellas que no tienen esa protección que el sistema les otorga, ¿no? Entonces se hablaba, por ejemplo, de la industria textil en su momento, que tenía una protección del Estado. En Uruguay eso ocurrió mucho. El Uruguay exportaba lana por la única y exclusiva razón de que tenía un subsidio del Estado, porque no era competitiva a nivel de precio, por más que había mucha oveja en el Uruguay. En fin, y eso provoca de alguna manera un condicionamiento de la economía sobre las relaciones laborales. Y el último contexto que teníamos que describir muy brevemente es el político. Es un interesantísimo contexto también. La distribución del poder es otro factor analítico del contexto ambiental, digamos, de las relaciones laborales. La distribución del poder dentro del sistema
sino también el poder ubicado fuera del sistema de relaciones laborales. Es decir, porque en un punto podríamos decir, es cierto, hay relaciones de poder entre empleador y trabajador, es verdad, y esto está dentro del sistema de relaciones laborales. La dirección del empleador sobre el trabajador subordinado es un aspecto característico de la distribución del poder en el ámbito laboral, estrictamente hablando. Y es correcto, es una afirmación correcta. Si yo hablo de que el sindicato tiene poder, o contrapoder, por decirlo de otra manera, estoy también calificando al ejercicio de un aspecto vinculado con el poder, distribución del poder, en manos, o en cabeza en este caso, de un sujeto colectivo llamado sindicato. Vean que no hablo del poder del trabajador individual. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué no hablo del poder del trabajador individual? ¿Alguien me puede hacer alguna consideración sobre esto? Pregunto a la clase. Voy a dar tiempo para pensar. Hablé del poder del empleador, que es el que dirige, ¿sí?, las relaciones laborales. Tiene, digamos, la atribución en el sistema de dirigir, organizar y dirigir a sus trabajadores dependientes. Luego hablé del sindicato, como otro sujeto de poder. Si la distribución del poder entre el trabajador, entre el empleador y el sindicato, dentro del sistema de relaciones laborales. Y la pregunta que hacía a todos, el que quiera hablar, ¿por qué no hablo del poder del trabajador individual? Porque es muy efímero y prácticamente descartable en la relación el poder individual. Por eso también el perfil colectivo del derecho de trabajo, ¿no? Porque todos los problemas individuales al final del día se convierten en un problema colectivo. Creo que el verdadero poder del nicho trabajador, del nicho proletario, es justamente la asociación con sus pares. Individualmente es descartable el poder que puede tener. Bien, ¿alguien más quiere decirse algo sobre esto? Sí, Profesor, profesor. ¿puede ser que tenga relación con el contexto ideológico? Eso de que los actores tienen en común ideas, No, porque, no es por ahí. bueno, eso lo descarto. Entonces, yo la lectura que le doy, que no sé si está bien o mal, es que, a ver, se trata de relaciones laborales y no sobre un individuo, sino sobre un grupo, porque sobre un individuo es como que no se puede sacar mucha información o estudio de una sola persona, sí de un conjunto, yo qué sé, más de dos por lo menos. Y es como decía el compañero Gustavo Ramírez, que bueno, que al final del día el problema de uno se convierte en el problema de otros también. No sé, esa es mi opinión. Bien. En la misma Gracias. definición y elementos del contrato de trabajo, la voluntad, tendría que ser un acuerdo de voluntad de ese contrato, ¿no? Pero la voluntad que puede hacer gala el trabajador en forma individual está restringida a 2 o 3 puntos. En realidad no parece que fuera equiparable con el poder de su empleador, ¿no? Sí, me gustaría preguntarte cuáles son los 2 o 3 puntos que decís que puede reivindicar. Pero no te lo voy a hacer, no te voy a poner el aprieto para que me digas cuáles son los 2 o 3 puntos. Me parece que no tiene poder. No, por ejemplo, cuando se acuerdan entre partes que las condiciones de trabajo estén por encima de un mínimo que está establecido por los consejos salarios, por ejemplo, Sí. de las condiciones de trabajo, bueno, ahí la voluntad del trabajador dice sí, no sirve, etcétera. Pero digamos que no es muy palpable la fuerza del trabajador en términos individuales, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Estela? Sí, profesor. El poder de los trabajadores está representado en el sindicato, ¿verdad? No podemos concebir el poder del trabajador como un poder individual, sino un poder colectivo. Es eso lo que puedo decir.
Está bien. Está muy bien. Una intervención más y hacemos una síntesis, si quieren. A ver, ¿alguien más? Si hubiera alguien, hubiese. Bien. Les agradezco las intervenciones de los tres. Todos aportaron algo al planteo. En realidad mi pregunta es tramposa, o puede ser tramposa, por lo menos en mi concepción, en el sentido de que el sistema no habla de distribución de poder en dirección al trabajador individualmente considerado, porque la relación de trabajo es una relación donde el trabajador individual no tiene, básicamente, o en general, no tiene posibilidades de negociación alguna. Entonces, una cosa es hablar de capacidad y otra cosa es hablar de poder, ¿no? Son cosas distintas, porque decía Gustavo, bueno, puede negociar condiciones al alza, digamos. Sí, correcto. Eso significa que tiene capacidad de crear, de capacidad jurídica, como sujeto de derecho, para poder establecer en un contrato, eventualmente, una condición más ventajosa que el mínimo que establece la ley, por ejemplo, ¿no? Está bien, eso se llama capacidad, no se llama poder, ¿no? Porque en realidad son muy excepcionales. Ahí decimos siempre que los que trabajan como programadores o ingenieros, ingenieros analíticos, ¿cómo se llama? Ingenieros en computación, ¿no? No me sale el título del Ingenieros en sistema. En sistemas, gracias, muy amable. Los que son ingenieros en sistemas tienen capacidad de negociación porque hay cero tasa de desempleo en el sector. Y esos podrían negociar. Bueno, en realidad, si eso es así, se trata de una excepción que confirma la regla. El resto de los trabajadores del sistema no tienen capacidad de negociación alguna en términos de poder de negociación. Poder en ese sentido, ¿no? Ahí está, porque el poder no es un poder cualquiera, ¿no? Es un poder de poder hacer valer su voluntad. Ese es el concepto, ¿no? No es un poder a secas, ¿no? Es un poder que la voluntad del trabajador tenga incidencia, individualmente considerada, me refiero, ¿no? Tenga incidencia en el sistema. Evidentemente, por el tipo de relación individual de trabajo que tenemos en el sistema de relaciones laborales a nivel universal, no hay posibilidades de que el trabajador individualmente considerado, repito, individualmente considerado, tenga un poder de incidencia como factor del contexto. Vean ustedes, ¿no? Ubíquense en un contexto, en un ambiente donde una persona pueda incidir en modificar el ambiente, ¿no? La distribución del poder se refiere a esto, ¿no? Se refiere a poder que pueda modificar o que pueda incidir sobre el ambiente laboral, sobre el sistema en su conjunto, ¿no? Entonces, podríamos inclusive llegar a la conclusión, vean ustedes, de que si el trabajador tiene, aunque tuviera poder, tiene su ámbito de funcionamiento acotado a su relación individual de trabajo, ¿no? Porque la relación individual, por algo es individual, porque está acotada a esa relación individual. Aunque tuviera poder, los efectos serían no sistémicos, serían solamente sobre esa relación. ¿Se entiende esto? ¿No? O sea que ni siquiera en la hipótesis imaginaria, ¿no? Una hipótesis del realismo mágico, ¿no? En ese punto podríamos decir, bueno, está bien, pero aunque pudiera tener un poder de incidencia, su incidencia sería acotado a su relación misma. En todo caso, con un efecto de imitación, podría haber otras relaciones individuales que imitaran lo que eventualmente logró ese sujeto individualmente considerado. Y ahí podría haber un efecto sistémico. Profesor. Sí, Romina. Perdón. Eso pasa, por ejemplo, viendo el caso del desempleo cero que hay en el área de tecnología de la información, por ejemplo, sí puede pasar en el área de los desarrolladores o los ingenieros en sistemas, pero son empresas que también tienen personal administrativo o de ventas o lo que sea, que no se reproduce el mismo poder que tiene la persona con el conocimiento aplicado al desarrollo del software, por ejemplo. El administrativo o el vendedor corren la misma suerte que cualquiera de otra industria, por más que esa industria puntual tenga desempleo cero. Hay 20 administrativos afuera o 20 vendedores afuera esperando una oportunidad de trabajo con los mismos sueldos acotados y no los mismos beneficios que pueden conseguir cualquiera de ellos.
Correcto, muy bien, soporte, está bien, correcto. Entonces, en la distribución del poder, vuelvo al tema, la distribución del poder como un factor de análisis del contexto ambiental referido a la distribución del poder dentro del sistema, quedaría acotado a dos sujetos, o a tres. El empleador, que naturalmente lo tiene, el sindicato y eventualmente el Estado, cuando actúa como controlador de la conducta de los sujetos que integran la relación laboral. Y podemos agregar un cuarto sujeto que tiene poder dentro de las relaciones colectivas, dentro de las relaciones laborales, dentro del sistema de relaciones laborales. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Está relacionado con uno de los tres que nombré. La OIT, los organismos internacionales. ¿El Consejo de Salarios? No. ¿Me escucha, profesor, la OIT? Sí, lo ¿La escuché. OIT? Sí, No. pero, sí. Lo No que pasa es que correcto. como no me ve la cara, no ve mi respuesta, pero yo di mi Perdón. respuesta con la cara. Ah, perdón. No, pero estoy escuchando a ver quién aporta lo que pregunto. De repente podemos decirte, la OIT tiene alguna incidencia, pero dentro del sistema sí, puede ser, pero está bien. Digamos que ¿Ministerio de Trabajo? los miembros son los estados, ¿no? O sea que ahí hay una organización compleja que es la OIT, cuyos miembros son los estados nacionales, ¿no? Pero a ver, un sujeto... ¿El Ministerio de Trabajo? No, es el Estado. Corresponde al Estado. Bueno, me doy por vencida entonces. No se dé por vencido. No Profe, voy Tan a pronto, hacer no. una opinión que capaz que nada que ver, pero bueno. La sociedad en sí misma, No. O es algo más concreto. bueno, sigo entonces escuchando. Bueno. Las organizaciones profesionales de empleadores. Las cámaras empresariales. ¿No? ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo, profe. Las cámaras empresariales también son sujetos con poder dentro del sistema. Está dentro de los empleadores, profesor, estaría. No, pero sí, pero es un sujeto que se desdobla. Es un sujeto que tiene su propia articulación. Pero como organizado, como sujeto es una organizado. entidad, claro, es un sujeto colectivo. Es un sujeto colectivo. La particularidad es que en el sistema de relaciones laborales, el sujeto colectivo del lado del empleador tiene una doble versión. Una versión individual, digamos, que es la empresa o el empresario actuando de manera singular, o una versión de representatividad o de representación, que es la cámara correspondiente a ese sector de actividad, actuando en representación de todas las empresas de ese sector de actividad. Tienen como un doble ámbito de poder en sí. Claro, los empleadores tienen una doble versión de la distribución del poder, ¿no? E incluso es muy interesante de ver, yo en algún momento lo estudié eso y después lo dejé, es una de mis frustraciones académicas, que una de las tantas, ¿no? No es la única, que establece una relación bien interesante, bien compleja, de intereses contrapuestos dentro de un ámbito de representación unitaria, como es la Cámara Empresarial. Porque dentro de la Cámara Empresarial hay empresas que compiten entre sí, porque son competidoras en el mercado. Por tanto, ahí también hay un elemento bien distinto y bien diferencial respecto de, podríamos decir, el otro sujeto colectivo del sistema de relaciones laborales, que es el sindicato, donde prima la solidaridad, donde el elemento aglutinante es la solidaridad entre las partes que tienen, entre los trabajadores que tienen la problemática de trabajo que tengan. Y entonces ahí hay una diferencia. Pero dentro del sistema de relaciones laborales, el poder se distribuye entre los empleadores, sus cámaras o sus gremiales, los sindicatos y el Estado. ¿No? Claro, los sindicatos no son un fin en sí mismos, ¿no? Esto también es interesante y bien complejo de entender. Los sindicatos no son un fin en sí mismos, por tanto, los trabajadores individualmente considerados están de alguna manera representados en sus intereses por los sindicatos que sí tienen poder. Y tienen el poder que no pueden tener los trabajadores individualmente considerados en sus propios ámbitos de trabajo. Y por tanto ahí hay una suerte de sustitución, ¿no? De reemplazo de la acción, del reemplazo de la conducta.
¿no? Que en realidad asume el sindicato en representación del trabajador individual. Profe, disculpe que Sí, le interrumpa. Y claro. eso a veces incluso se ve en vista del objetivo, ¿no? A veces hay una ponderación de un objetivo en común, el sindicato, o sea, los trabajadores forman un sindicato y a veces ese sindicato ni permanece en el tiempo. Y ahí se representa el poder que tienen los trabajadores no en forma individual, sino en colectiva bajo un mismo objetivo, que puede ser momentáneo y que no perdure en el tiempo, pero es necesario para poder llevar adelante la reivindicación de ese objetivo. Sí, ahí hay un pequeño matiz que quiero corregir. El sindicato generalmente, desde el punto de vista de su definición, es una entidad permanente. No hay sindicatos efímeros. Lo que hay son movimientos obreros efímeros. Movimientos obreros. Acciones colectivas que puedan tener una finalidad que se agote en sí misma. ¿Sí? Pero no, los sindicatos, por definición, son entidades permanentes. Son entidades permanentes. Los sindicatos, ¿no? La organización sindical es una entidad permanente, que tiene vocación de perdurabilidad. No tiene un carácter efímero. Tu confusión es porque puede haber algún tipo de acción colectiva de interés del interés de los trabajadores que no tenga la estructura de un sindicato, claro. ¿sí? Pero que igualmente obtenga un objetivo sindical. Claro, perfecto. ¿Tá? Pero Gracias. no podemos definir al sindicato como una entidad efímera, porque no lo es. Desde el punto de vista teórico no lo es. Bien, entonces tenemos vista los tres contextos, y dejé para el final, inclusive para cambiar mi propio discurso de clase, porque a veces me aburro de repetir siempre lo mismo, que son las normas y las reglas. Yo la coloqué en tercer lugar, pero los dejé para el final. Porque me parece que además son aspectos destacados, es un elemento muy destacado del sistema. Es un elemento que civiliza al sistema, que le da carácter civilizatorio al sistema, que le da encauce, que le da predictibilidad, que permite predecir o establecer o conocer para qué lado van los sistemas de relaciones laborales, cuáles son sus contornos, cuáles son sus reglas. Las normas son reglas de conducta. Y entonces, hablar de las normas y las reglas como un elemento más del sistema es hablar, digamos, del resultado de la acción del sistema, del resultado de la dinámica del sistema. El sistema se mueve ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va? ¿Para qué se mueve? ¿Por qué su dinámica? ¿Cuáles son las razones por las cuales se mueve el sistema o el sistema tiene dinámica? Para esto, para obtener normas que regulen el sistema. Las normas entonces son una pieza fundamental del sistema de relaciones laborales. Así como son fundamentales los procedimientos para establecerlas, las normas son a su vez de diferentes tipos. Son sustantivas o son procedimentales, ¿no? Si cuando una negociación colectiva se impone, ¿no? En cualquier ámbito, en cualquier relación, se impone que van a tener, 3 reuniones tripartitas y 2 tripartitas para intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Están procedimentalizando la relación. Son normas, son reglas de procedimiento. ¿Sí? Cuando se dice que los acuerdos colectivos se llevan a un papel llamado convenio colectivo y se escriben, ¿no? También hay una suerte de procedimiento en el quehacer de la dinámica del sistema. O sea que normas de procedimiento y normas sustantivas. Cuando la norma dice que el salario de los trabajadores de la química va a aumentar un 10%, ahí hay una norma sustantiva. O sea, normas de procedimiento y normas sustantivas son los dos tipos de normas que encontramos en los sistemas de relaciones laborales. Y conjuntamente con eso encontramos el procedimiento, ¿no? Procedimentales por un lado y normas sustantivas por el otro. Son normas que refieren a la creación de las normas y al contenido de las normas. Las normas como contenido sustantivo que regularán las relaciones colectivas e individuales de trabajo, y los procedimientos para decidir qué norma se va a aprobar, qué norma se va a consensuar, cómo se van a aplicar,
en fin, los procedimientos y los contenidos son también aspectos de las normas. Y ese doble juego de conceptos, procedimientos y derechos sustantivos, normas sustantivas y normas procesales, son el centro de la atención del sistema de las relaciones laborales, porque de alguna forma son el producto de la acción de cada una de sus partes. Y esas normas, entonces, que crean los sujetos y que de alguna manera están sometidas a revisión, a cambios, en fin, son las normas que de alguna manera reglamentan las relaciones laborales como elementos del sistema. La relación laboral, las relaciones laborales, no son solamente relaciones en el plano de la interlocución de los sujetos con poder, que es una forma de entender el concepto de relación. Relación hace alusión a la relación que tienen los empresarios con los sindicatos y los empresarios con el Estado, o con el Ministerio, para hablar, ¿no? Pero también hablamos de relaciones cuando hablamos de el vínculo jurídico que hay entre un trabajador y un empleador. Ahí también hablamos de relaciones laborales. Entonces, distingamos las cosas, ¿no? Separemos los tantos. Las relaciones que son sistémicas, en el sentido de que las relaciones que le dan dinámica al sistema, y las relaciones que son el objeto de la regulación de las normas laborales que el sistema crea. El objeto, donde van a caer las normas laborales. Es decir, de alguna manera, imagínense en una caja de zapatos. Bien, la caja de zapatos es la relación individual de trabajo. Eso se llama relación. En esa caja van a caer las normas que vienen del Poder Legislativo, las leyes, y van a aplicarse en esa caja, y las normas que provienen de las relaciones colectivas de trabajo. También van a caer en esa caja. O sea que la relación individual de trabajo es el receptor de las normas laborales, ¿sí?, que el sistema va a aprobar para regular esa relación laboral. No es un juego de palabras. Hablar de relaciones sistémicas es una cosa, para mi modo de ver, y hablar de relaciones laborales es otra. ¿Por qué? Porque quiero distinguir entre lo que es el fin último del sistema, que es la relación laboral individualmente considerada, y las relaciones laborales que son instrumentales a esa finalidad. Y las relaciones laborales colectivas son instrumentales a esa finalidad. Las relaciones del Estado con los empleadores, con sus organizaciones profesionales de empleadores y con los sindicatos son relaciones instrumentales. La relación sustantiva, a la cual, la caja de zapatos, la caja del cual van a caer todas las normas que van a ser aprobadas en el sistema, llamada relación individual de trabajo, ¿sí?, es el objeto final al cual va dirigida la normativa del sistema. ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Les pregunto a ustedes, ¿se imaginan por qué? ¿Piensan por qué? ¿Se dan cuenta por qué? ¿Saben por qué? ¿Quién está en esa relación individual de trabajo? El trabajador, es como la unidad mínima. Sí, correcto, el trabajador. ¿Y quién más está en esa relación de trabajo? Y el empleador. Y el empleador, correcto. Muy bien. Bien. Si hablamos de normas laborales, que no habla Dunlop de normas laborales, porque también hay que distinguir entre las reglas, entre el concepto de norma de Dunlop y el concepto de norma jurídica del derecho del trabajo. Son cosas distintas. Las normas laborales tienen un sentido protector. ¿De quién? De todos los El trabajador. Bien, de los trabajadores. Esa es la finalidad del derecho del trabajo. Ahora, no es el concepto de normas que plantea Dunlop, me parece, por lo menos no en forma excluyente. A lo que se refiere Dunlop con norma de normas son a reglas, a códigos de conducta. Código que tampoco es una palabra que podemos usar acá porque el código de conducta tiene otro significado. Son las cosas las reglas que las partes se han dado para relacionarse dentro del sistema, ¿no? Esa es la primera acepción que yo le encuentro leyendo a Dunlop
por respeto a normas. Naturalmente que cuando hablamos de normas nos referimos también a las normas que reglamentan las remuneraciones de todas las trabajadores, a las normas que establecen la jornada de trabajo, a las normas que establecen el descanso, también son normas. Ahora, son normas en sentido estricto, digamos, por decirlo de otra manera. Y entonces, para hablar de normas dentro del sistema, normas o reglas, por eso que hablamos de reglas, no solamente de normas, aunque toda norma es una regla, no toda regla es una norma. ¿Está bien? Entonces le damos al significado, al concepto de reglas, le damos un significado más laxo, mucho más laxo que el concepto de normas, a mi modo de ver, habría que hacer así, para poder distinguir las normas que son del derecho del trabajo, ¿sí?, de las reglas de conducta que están dentro del sistema, que tienen que ver con cómo se relacionan los sujetos que tienen poder entre sí, y que de alguna manera le dan la dinámica al sistema que el sistema tiene. Digámoslo de otra manera, pongamos un ejemplo. Si en un sistema dado hay recurrentemente la conducta de sentarse a conversar empleadores y trabajadores la tarde de los viernes, de todos los viernes de todas las semanas, ahí no hay una norma. Pero sí hay una regla de conducta. Digamos, ¿no? Porque saben qué es una regla, ¿por qué es una regla? ¿Por qué sería una regla esta costumbre de reunirnos los viernes de todas las semanas empleadores y sindicatos? ¿No? Porque bueno, porque hay una predecibilidad, está predecido que sea así, está dicho, está consensuado, está aceptado por ambas partes, y la conducta de ambas partes es consecuente con ese consenso. O sea, recurren a ese consenso y lo ejecutan. O sea, que ahí hay una regla, de alguna manera. Una regla de conducta. Está bien, una práctica habitual, Hugo. Una práctica habitual, exacto. Pero a veces lo que pasa es que las prácticas profesionales, en nuestra concepción de laboralismo, del derecho del trabajo, también pueden ser obligatorias. ¿No? La costumbre y el uso también puede ser obligatorio en el sistema de fuentes del derecho del trabajo. Por eso es que tampoco me arrimo mucho al concepto de práctica profesional, Mariela, porque podía confundirme con un sistema de fuentes. Y ahí hablamos de normas. En cambio, es como la rutina del abuelo, ¿no? La rutina del abuelo, ¿no? Que va al boliche, se toma una caña y vuelve a su casa todos los días a la misma hora. Bueno, es una norma de conducta, es una regla de conducta. No tiene la obligación de hacerlo, pero forma parte de su sistema, forma parte de su dinámica, forma parte de su conducta habitual. Entonces, reglas, normas, desde el punto de vista sistémico, podríamos decir que tiene un encare, o podemos darle un encare, por eso que yo esto lo pongo a debate, no estoy planteando nada. Podemos dar un encare diferencial, entendiendo que cuando hablamos de normas, hablamos de todas las normas, de las normas que están reglamentando cuestiones sustantivas de las relaciones individuales de trabajo, repito, como el salario, como la jornada, como el descanso, etcétera, etcétera, como aquellas otras reglas o conductas previsibles que también le dan dinámica al sistema y que le permiten que el sistema de alguna manera tenga movimiento, que no son estrictamente hablando de normas jurídicas o con valor jurídico, ¿no? Porque como creo que que nosotros le damos a la palabra normas como un encare más estricto, obligatorio. Más obligatorio. Claro. Y tenemos como conceptualmente, creo yo, que la palabra regla como algo más relajado, entre comillas, para una palabra moderna. Entonces, digo, me parece que lo que usted plantea, digo, yo lo tomo de esa forma, ¿no? Digo, de manejar los dos términos, uno como para eso que está encuadrado, encasillado, jurídico, recto, y que ahí no nos movemos, por decirlo de alguna forma, y aquello que, bueno, se puede aplicar o no en todos los casos, y es manejable más campechanamente, por decirlo así. Exactamente. Tiene menos estructura. Bueno, no vamos a hacer ahora cuáles son los componentes de una norma jurídica, ¿no? Hay un precepto, hay una sanción, ¿no? La norma básicamente la norma jurídica tiene dos componentes. Un precepto, no matarás, es un precepto. No matar, el que matare, dice el Código Penal, el que matare o el que diera muerte tendrá sanción. Bueno,
Eso es una norma jurídica, ¿no? Esto que estoy planteando, es como dice la compañera, es una cosa más laxa, más relajada, ¿no? Pero que igualmente opera como una regla de conducta. Opera. Y es útil al sistema. Es muy útil al sistema, ¿no? Es muy útil al sistema y créanme que hay ejemplos históricos interesantísimos. Ojalá pudiéramos algún día hablar de esto con más tiempo, pero dirigentes sindicales conspicuos, dirigentes sindicales destacadísimos, se reunían de esta manera con sus contrapartes de manera no previsible, nadie lo hacían así, ¿no? Y funcionaba, el sistema funcionaba, tenía un aporte, el sistema tenía un aporte de ese tipo de reuniones. Y eso es lo que trato de destacar. Reglas que en realidad son importantes. En la concepción dunlopiana, la norma, la regla está utilizada en un sentido amplio como un producto, como un resultado de la dinámica del sistema. ¿Está bien? Entonces, dentro de ese esquema general, uno puede hacer este tipo de disquisiciones que estoy haciendo en este momento. Bueno, yo me tengo que retirar, pero les pido disculpas por este error mío de agenda, pero son las 11:30 casi ya, y aunque les parezca mentira, tengo que ponerme a trabajar inmediatamente en una cosa media compleja, así que los tengo que dejar. Pero la clase que